Buen día chicos, dándoles la bienvenida nuevamente a la clase de informática. En este caso pues teniendo en cuenta el Excel como temática a seguir trabajando en este periodo. En este caso pues le quería mostrar un poquito más de la pantalla de inicio de nuestro programa. En este caso pues podemos, como lo vemos en la pantalla, podemos trabajar diferentes archivos, no solamente como tablas y fórmulas, sumas, restas, ¿no? Sino que también podemos trabajar un poquito más con información que tenemos a nuestra mano, a nuestro alrededor, o como por ejemplo un calendario en donde podemos de pronto organizar nuestro trabajo a seguir, una factura muy sencilla, informes semanales de lo que debemos realizar, de pronto en el caso del colegio, algunos profes la asistencia, como vemos aquí una factura sencilla. Estas son ya plantillas prediseñadas que nos ofrece el programa. Entonces, ¿por qué no tenerlo en cuenta para próximos trabajos a desarrollar? Y pues asimismo invitarlos a que ustedes también vayan explorando todos estos programas, que no les dé miedo de pronto insertar alguna cosa porque de pronto esté mal, no. Entonces que también ustedes empiecen a esa exploración por sí mismos y que sean más autónomos en su aprendizaje. En este caso pues vamos a profundizar un poquito más en lo que tenía que ver con esta herramienta insertar. De modo pronto la clase anterior fue de manera muy general, sin tener en cuenta, por ejemplo, la inserción de imágenes o de gráficos. Entonces la idea es que podamos ir avanzando poquito a poquito, pero que las herramientas sean lo más claras posibles. Entonces en este caso voy a insertar una tabla normal con ciertos datos que no me va a requerir tanta información, y asimismo pues empezar como tal las demás herramientas, inserción y edición de cada una. Bueno, entonces retomando un poco los conceptos que ya habíamos manejado, ya aquí tengo una tabla muy sencilla en donde escribir nombres y edades. De pronto tener en cuenta los títulos. Voy a aplicar algún tipo de formato para que de pronto me cambie el color, quede un poquito más llamativa. Entonces también sí tener en cuenta todas estas situaciones que me permiten manejar dentro de un trabajo. Entonces yo por ejemplo voy a tomar este formato. Vamos a ver si me genera vista previa para yo elegir la que yo necesito en realidad, la que me llama la atención, de pronto la que me exigieron. Entonces esa es la que voy a tomar. En este caso pues voy a seleccionarla, me voy a dar a aceptar y me queda de esta manera. Entonces yo le había dado generar pues todos los bordes, entonces por eso me salen ahí. Cuando yo selecciono como tal, le doy formato, aquí me sale otra pestaña de diseño en donde yo aquí le puedo modificar el título. Entonces en este caso le voy a poner edades. Y le voy a dejar filas con bandas, filas totales, primera columna. Entonces, bueno, lo voy a dejar de esta manera, pero le voy a quitar el filtro. Entonces aquí yo le puedo dar otro estilo si lo requiero, si lo deseo. Entonces, ¿por qué no hacerlo de esta forma? Entonces, bueno, lo voy a dejar así. Y voy a mirar cómo lo puedo insertar un gráfico a estos datos. Entonces, yo voy a insertar uno cualquiera. No voy a tener en cuenta datos por ahora. Entonces, por ejemplo, yo voy a iniciar una con una barra. Entonces
la primera que aparece no importa. Entonces aquí vemos cómo se inserta y por obvias razones pues no me va a aparecer nada porque yo no he seleccionado ningún dato. Entonces en este caso pues queda en blanco hasta que yo le dé como tal esa indicación. Entonces vamos a ingresar los datos, le voy a dar en seleccionar aquí, seleccionar datos en esta sección y vamos a ver dos ventanas. Dentro de la primera vamos a verificar que van a ser los datos numéricos y dentro de la segunda que como lo dice etiquetas del eje horizontal. Entonces es lo que nosotros vamos a tener en cuenta de pronto en cuanto a los nombres o algún dato que se refiere a esta parte. Entonces vamos a iniciar, el nombre de la serie pues va a ser edad. Voy a quitar aquí lo que me señala ahí y selecciono aquí mis datos. Entonces aquí ya está seleccionado 14, 15, 16, etc. Como vemos, ya está seleccionada como tal mi serie. Y aquí voy a editar estos numeritos. No me va a aparecer 1, 2, sino me van a aparecer los nombres. Entonces le doy a editar. Y aquí rango de rótulos del eje. Entonces aquí selecciono los nombres. Como ven, yo no estoy seleccionando los títulos porque no necesito que queden ahí. Entonces le doy a aceptar. Entonces aquí me van a concordar, si ustedes van a tener en cuenta de que se relacionen unos con otros. Entonces vamos a mirar y como yo ya le había puesto edad al rango como tal, entonces ya me aparece aquí. Como lo podemos evidenciar en nuestra gráfica, tenemos datos, por ejemplo María, ¿cuántos años tenía María? 14, aquí como lo vemos está 14. Pedro tenía 15, sí. Juan tenía 16, Felipe tenía 14, Carlos tenía 14 y Vanessa, entonces como vemos los datos sí están correctos, entonces podemos agregar un diseño rápido que me va de pronto a cambiar algunas situaciones. Aquí yo puedo mirar cómo están cambiando en cuanto al título de los ejes, en cuanto a si quiero porcentajes, si quiere de pronto una descripción más específica de cada uno. Entonces eso es lo que ustedes van a escoger dependiendo de lo que necesiten o lo que les exijan. Entonces yo voy a escoger esta que me parece interesante, por ejemplo. Entonces aquí en título del eje voy a escribir lo que me aparece en la tabla. Entonces aquí voy a escribir nombres de los estudiantes. Y en esta parte voy a escribir edades correspondientes. Listo. Entonces yo puedo cambiar estos colores. Ya aquí se me abre como tal una ventana del formato que yo puedo ir aplicando, como lo vemos ahí. Entonces para todo pues vemos este tipo de condición, si yo lo quiero con relleno sólido, degradado, etcétera. Entonces ahí es como vemos que se está cambiando cada una de las barras y a su vez pues la indicación aquí de cómo yo la quiero observar. Aquí también tenemos algunos estilos en cuanto a toda la gráfica. Entonces de pronto si alguien lo prefiere más de otros colores, entonces ahí lo pueden cambiar. Listo, entonces yo voy a escoger este y me voy aquí a formato.
En este formato pues voy a poder cambiar los colores como tal. Algunos, por ejemplo el fondo. Si yo lo deseo cambiar, no lo quiero dejar como estaba ahí, sino de pronto modificarlo un poquito. O en el caso de las líneas, que también me va a permitir hacerle modificaciones. Entonces ya vemos cómo las barras se van cambiando según lo que yo deseo. Entonces, por ejemplo, aquí yo tuve en cuenta que estoy cambiando al estilo de mi tabla. Entonces yo lo puedo personalizar de esa forma. Entonces yo, por ejemplo, lo puedo borrar aquí. Y asimismo, pues yo también puedo modificar letra. De pronto que esto no se ve o que yo no lo quiero de esta forma, entonces la puedo cambiar dependiendo de la que esté a mi gusto o la que me estén pidiendo. Que de pronto hay que ser un poquito más, seguir la regla y tener en cuenta las indicaciones que me den. Entonces aquí yo puedo ir cambiando en sí los datos o la puedo hacer de manera general. Entonces para que me cambie no una por una sino todos en general. Entonces aquí como lo habíamos visto pues ya son los datos en general, o yo lo puedo cambiar desde esta parte de los colores según la que yo necesite, la que yo quiera. Entonces aquí como estamos viendo pues nos cambia solamente las barras, pero pues yo ya le he establecido un color específico. Teniendo en cuenta ya esta organización, yo lo puedo pues seguir modificando. De pronto esa gráfica no me gusta, pero pues me va a remitir a la inicial. Bueno, vamos a continuar entonces de pronto con algunas herramientas que podamos modificar. En este caso voy a insertar aquí al inicio otra fila para definir aquí el año. Entonces vamos a combinar y entrar y vamos a poner aquí 2012. Obviamente que pues es un ejemplo tal vez absurdo, ¿no? Porque si nosotros evidenciamos pues al año siguiente simplemente se va a aumentar un año ya. Entonces vamos aquí a escribir igual, nombre. Claro, entonces aquí de pronto si no quiero repetir toda la tabla, entonces la voy a copiar. Hay que tener en cuenta para copiar y pegar que se debe tener el mismo espacio, la misma cantidad de celdas, y si no, no nos deja pegar los documentos que voy a copiar. Entonces control C, como vemos está marcado el recuadro y tenemos 2, 4, 6, 7 celdas. Entonces 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahí mismo lo pego, lo selecciono y lo pego. Entonces ya me quedó como tal dos celdas, dos tablitas iguales pero con año diferente. Entonces aquí simplemente voy a cambiar los datos, 15, 16, 17, aquí vuelvo a 15, 15 y 16. Listo, entonces ahora lo que yo voy a hacer es insertar estos nuevos datos dentro de esta misma tabla para hacer el comparativo de años. Y vamos a ver cómo de pronto nos va a cambiar este gráfico. Entonces en este caso yo voy a seleccionar datos, selecciono la figura, voy a seleccionar datos y le voy a dar aquí agregar. Entonces vamos a hacer datos diferentes. Entonces aquí, en este caso le tendría que cambiar la serie a esta porque vamos a ingresar años. Entonces 2003 y vamos a insertar los datos. Entonces, como ven ya nos está cambiando y también le tenemos que editar aquí los nombres para que sean los mismos y de pronto no me vaya a modificar ningún tipo o no vaya a ser un comparativo diferente. Entonces en edad, donde dice edad, le vamos a modificar, pero en este caso solamente el nombre de la serie. Entonces aquí le ponemos 2012.
y aquí ya vemos que se cambió. Bien chicos, entonces aquí vemos cómo nos queda la inserción como tal, nuestra comparación de datos. Ya vemos aquí pues en color amarillo el 2012 y el otro el color naranjita más en del 2013 y podemos ver como tal cuáles son las demás herramientas para verificar en insertar. Como lo vemos aquí hay muchos más tipos de gráficos como gráfico superficie, gráfico combinado, de cascada, gráfico de jerarquía, ya pues dependiendo de lo que necesitemos, de pronto el trabajo que nos pidan. Ustedes también pueden llegar a explorar otras opciones que les den. Como vemos, pues se pueden insertar algunas ilustraciones, como por ejemplo imágenes en línea, formas, smartar o capturas de pantalla. Además de eso, pues estos complementos, como les decía, ya dependiendo de cómo sea su versión de Office, entonces así mismo se va a ver evidenciado esta parte. En cuanto a los mini gráficos, pues nos sirven para agregar solamente como tal la forma. Por ejemplo, si yo le inserto una de estas, entonces me va a aparecer solamente el gráfico en una celda. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Entonces el rango de datos pues van a ser estos. Y esta es la ubicación es esta, K5. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que va a ser para el 2012. Como vemos aquí se nos abre otra pestaña cuando yo lo inserto. Entonces, para cambiar algún tipo de cosa, de pronto lo quiero en forma de columna, que me va a aparecer así mismo como lo tengo aquí. Colores que yo le quiero agregar. En este caso, pues si la quiero borrar, le doy en esta parte. Entonces es ver cómo se comparan las dos partes para ver que realmente sean las gráficas. Entonces es simplemente un mini gráfico. Filtros, pues ya en esta parte la idea es poder enfocar o iniciar un poquito más. De pronto en la parte de hipervínculos lo hemos trabajado, de pronto ustedes lo han visto desde la parte de PowerPoint, pero pues la idea es que lo empecemos a desarrollar en este aspecto. Y símbolos, que pues puedo agregar símbolos o ecuaciones. En el caso, por ejemplo, de presentar algún tipo de trabajo, por ejemplo, de química o de matemáticas, esta parte nos sirve mucho. Bueno, aquí de pronto para explicar un poquito en las ecuaciones, yo puedo insertar, haré un círculo, teorema binomial, expresión de una suma, etc. Entonces, en este caso, voy a insertar dice escribe aquí la ecuación. Cuando me aparece esta parte, no me lo da en una celda, me lo aparece como cuadro de texto. En este caso yo puedo insertar fracciones, índices, radicales. Entonces, por ejemplo, voy a insertar una fracción y dependiendo de lo que yo necesite. Entonces, por ejemplo, aquí, eso igualmente lo trabajamos también con Word. Así mismo, entonces, por ejemplo, 8 sobre 10, que me va a quedar aquí una fracción. Entonces, de pronto para algún tipo de exposición o alguna situación así, les sirve. Si ya lo necesito un poco más visibles de esta parte, pues lo pongo de esta manera, pero recordemos que no es como parte de este celda, sino como un cuadro de texto. Igualmente, al querer de pronto hacerlo desde la parte de la celda, no nos va a funcionar. Entonces esta es la idea, pues de pronto para que lo veamos de esta forma, pero no lo vamos a poder editar dentro de la celda. Entonces ya para terminar, pues voy a dar como tal las pautas de la actividad en clase. Entonces la voy a desarrollar aquí para poderla explicar. Entonces en este caso, pues la actividad
que vamos a desarrollar va a ser primero el comparativo de edades de los miembros de su hogar y realizar un gráfico como en la explicación dada en el video con 2 años diferentes, así mismo como lo estuvimos especificando, pero ahora digamos que con datos más reales, pero con personas de su hogar o de su familia con quien ustedes vivan. Van a ser 5 personas. Entonces aquí vamos a poner que el límite pues van a ser 5 personas incluyéndose usted. Asimismo, pues en la siguiente actividad es realizar un gráfico en donde se comparen, o sea, obviamente que la tabla, entonces, por ejemplo, vamos a poner versiones de Excel, entonces versión 1 y el año en el que apareció. Entonces, una idea 1945. Entonces, asimismo ustedes van a poner la versión en la que apareció y el año en la que apareció y van a hacer el gráfico. Entonces, donde se comparen los años, las diferentes versiones de Excel en el paquete de programas ofrecido por Office. Entonces, asimismo, pues este es un ejemplo para que ustedes lo apliquen y lo puedan organizar de esta manera dentro del trabajo. Obviamente que estoy recibiendo los trabajos por correo, entonces para que ustedes aprovechen el espacio y también pregunten en caso de que hayan algunas dudas.